almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros. Buenos días, Dios bendiga a todos. Estamos viendo la carta de Romanos y el día de hoy es la clase número 2 de la carta de Romanos. Y la semana pasada entramos a lo que sería la carta de Romanos. Quisiera dar algunas lecturas bíblicas antes de incorporarnos a esta clase. Me gustaría, si es posible, viéramos todos la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, en el verso 9 y 10. 9 y 10. Dice así. Esto es para dar una idea general a lo que estaremos viendo el día de hoy. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Ok? También me gustaría que viéramos Romanos capítulo 13, verso del 1 al 3. Romanos 13, verso del 1 al 3. Dice así, Romanos 13, verso del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es su servidor, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y también Romanos capítulo 1, en el verso, Romanos 1, en el verso 24 en adelante, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino también se complacen con los que las practican. La semana pasada veíamos en Romanos, veíamos 3 aspectos de la forma en que vivían los romanos. Vimos uno de los más importantes, que era el Coliseo, y hablamos acerca de cuándo se había comenzado a construir y cómo Pablo no lo pudo mirar totalmente en completo. Hablamos también de las calles, cómo es que el emperador estableció leyes para facilitar el tráfico y los atascos del tráfico. Y hablamos también de la comida, que era lo que comían los romanos, el desayuno, el aperitivo y lo más importante, que era la cena. Hablamos de cómo comían los ricos, cómo comían los pobres, dónde comían y cómo hacían todo ello. Y muy brevemente hablamos también de cómo es que también ellos construían sus carreteras. Hoy vamos a continuar viendo Roma y vamos a seguir viéndolo de la manera en la vida de los romanos. Hoy miraremos cómo se vestían, miraremos cómo funciona el gobierno, y miraremos la educación, y miraremos la religión romana. Por eso establecí estas lecturas. La primera carta de Timoteo se habla de cómo se vestía la gente en aquel tiempo y cuál era el reglamento de parte de Dios para los que ya eran cristianos en cuanto a la vestimenta. Por eso leí Romanos, porque para entender un poco el gobierno estadounidense tienes que entender un poco cómo funcionaba Roma, cómo trabaja Roma, cómo se gobernaba Roma y cómo sucedió así. Y por eso también quise leer un poco acerca del inicio, porque el establecimiento de jueces, de juicios y la idea general de la adoración que tenían los romanos es literalmente lo que Pablo está tratando de expresar en su carta a los romanos. La semana pasada vimos las 7 teologías, las cuales vamos a mirar. ¿Quién me ayudaría con ello? ¿Quién podría ayudarme con las 7 teologías? O con alguna de ellas, no importa cuál sea. Santificación, muy bien. Redención. Consagración, muy bien. Justificación, muy bien. Resurrección. Glorificación. ¿Dijeron condenación? Okay. Esas son las 7 teologías que vamos a ver. Entenderlas ayuda muchísimo a la manera en que una persona puede vivir su cristianismo. Muy bien. Reitero los puntos que vimos la vez pasada. Coliseo, la arena Coliseo, vimos las calles y vimos también la comida. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la vestimenta, la manera en que se vestían y cómo ello afectaba muchísimo el estilo de vida de los romanos, y de ahí cómo es que Pablo decide mencionar varias cosas. Pablo
Lo que tenemos que entender acerca del mundo antiguo es que Roma, hermanos, había engrandecido su imperio, y al engrandecerlo se empezaban a establecer ciertos reglamentos en cuanto a la vestimenta. El Medio Oriente era muy distinto a Roma, pero todo el mundo antiguo, todo el mundo romano, lo que se conocía como Macedonia, como Acaya, como Cilicia, toda esa región era muy similar y todos se vestían igual. Por eso cuando Pablo escribe brevemente a Timoteo, quien se encontraba en Éfeso, le explica con claridad cómo es que se tenían que vestir, porque los romanos ya habían engrandecido eso. El día de hoy la moda o el tipo de vestimenta que uno puede observar es global por los medios. Los medios la han hecho global. Se me perdió la imagen, creo. Espero que no tengamos muchos problemas con esto. Entonces, los medios han hecho... ojalá tenga las imágenes, porque las necesito para la clase. Estamos teniendo muchas dificultades con el sistema. Esa no tiene que ver con la ecuación. Ok. A ver si me puedo regresar. Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se vestía la gente en aquellos tiempos, ok? ¿Cómo se vestía la gente en aquellos tiempos? Hoy en día es global, o sea, los actores, las actrices, Hollywood, Estados Unidos por eso tiene mucha influencia en el mundo, porque lo que vemos nosotros en las películas aquí se ve en todas partes del mundo. Entonces, de alguna u otra manera se globaliza el vestido, ya no se puede ver la diferencia. En lugares muy remotos, en ciertas aldeas, en ciertos pueblos, se puede ver la distinción todavía de cuando una persona se viste, pero ya se ha hecho todo global. Con el internet la gente se empieza a vestir igual. Antes, yo cuando era pequeño recuerdo que cuando yo veía a una persona, yo sabía más o menos de dónde era la persona, por lo cómo vestía, ¿okay? Si en México nunca se usó traer sombrero, entonces si era sombrero te dabas una idea. Villa, eso nunca se usaba. Entonces, como que eso te daba una idea de dónde era. La gente del sur, por ejemplo, la gente indígena, tenía sus vestidos de colores y tenía sus joyas distintas, y todas tenían trenzas, o sea, era parte de lo que... Entonces uno podía identificar. Eso ya no está así, hermanos. Es muy raro que tú veas una trenzuda en la parte sur, porque literalmente se ha globalizado el ambiente. Lo que hace una actriz o lo que hace una cantante se empieza a globalizar, se empieza a adaptar, hermanos, a todo. Y esto es en todo el mundo, ya no solamente un lado. Eso no era así en aquellos tiempos. En Roma, el vestido básico era una túnica, ¿ok? Era una túnica. Es un rectangular, es un vestido rectangular. Hagan cuenta que es como una sábana, ¿ok? Que se ata a la cintura y luego se extiende por un hombro y deja el otro hombro descubierto. Okay, eso era lo básico, pero la túnica era muy distinta a la túnica que se utilizaba en Galilea, en Israel. Son vestidos muy distintos, okay, muy distintos. Los hombres llevaban lo que le llaman la toga por encima del hombro, okay. A ver si me entienden, porque lo están viendo, okay. Más o menos así, ¿sí la derecha? Okay. ¿Quieren estar? Okay. Eso era muy normal. Y había dos clases de togas, ¿okay? Una se le llamaba la praetexta y el otro se llamaba la virilis, ¿okay? Estos son términos latinos. La praetexta tenía un borde de púrpura y era reservada para autoridades políticas y para los adolescentes. Se le ve un poquito. Entonces, esa era más o menos la primera toga, que era de púrpura. La otra era blanca y se le llama la viriles, y eso era para el resto de la gente. Entonces tú te podías dar cuenta más o menos cómo era un vestido de otro,
para que me entiendan, la gente se identificaba basado en el vestido. O sea, la gente sabía si alguien era senador, si alguien era político, o basado en el vestido. Sabían si eran esclavos, si eran libres. El vestido identificaba todo ello. La mayoría dejaban, les digo yo, parte del brazo libre, específicamente el derecho del cuerpo, dejando libre ese brazo, lo que exigía en muchos casos que le tuvieran que ayudar a ponérsela. Si ven, alguien le tiene que ayudar a vestirlo, porque no era un vestido muy cómodo. Y es interesante porque esto de la comodidad se está viendo en estos últimos 15 años en este país. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, para McDonald's, nadie en la oficina podía traer mezclilla. Eso estaba mal. Traer mezclilla no era profesional. Precisamente yo no usé mezclilla hasta que me salí de McDonald's. Entonces eso no se veía bien. Pero los milenios que han revolucionado todo esto han dicho, lo importante es verse cómodo. Pero ese aspecto no ha entrado a la política, ni ha entrado a las cortes, ni ha entrado a muchos niveles de la clase de leyes. No sé si van a cuando ustedes, por ejemplo, tú nunca vas a ver a un presidente o a la ONU o a gente que se vista de jeans o de mezclilla. Entonces, de cierta manera eso no ha entrado hasta arriba. Tal vez cuando los milenios ya sean ancianos y sean senadores y Cristo no ha venido, tal vez se empezará a ver ese tipo de ropa, de tenis en las oficinas, pero por el momento creo que va a durar un poquito más. La comodidad no era lo que se buscaba en aquellos tiempos. Lo que se buscaba en aquellos tiempos, hermanos, era el mensaje. El vestido tenía que ver con el mensaje. Yo me he visto de esta manera porque mi vestido está diciendo algo. Y las mujeres, ¿verdad? La túnica femenina, a diferencia de la toga, llegaba hasta los pies y por encima se colocaba una tela larga, rectangular, drapeada, lo que le llamaban la estola, y cotidianamente las mujeres romanas vestían la palla. Esto es un manto de grandes dimensiones que permitía incluso cubrirse hasta la cabeza. Y no sé si aquí tengo una mujer. ¿Sí ven esta mujer? Parece hombre, pero no es mujer. Y se podía cubrir su cabeza. El vestido era totalmente distinto que el de los adolescentes, era totalmente distinto que el de los políticos, era totalmente distinto que el de los demás. Ahora, lo que sí era muy usual, hermanos, eran las joyas. Entre las mujeres había una gran pasión por las joyas. Las joyas tenían un símbolo supremo de elegancia. Esto se ha perturbado en los últimos 50 años, tal vez, hermanos, porque depende de la cultura de la que cada uno de nosotros viene. Yo cuando era pequeño, yo veía que la gente de rancho, la gente de provincia usaba muchas joyas. Eso no lo vi mucho en México. Tal vez porque se las robaban, pero no sé por qué no lo vi en México. Pero eso de las joyas, esa exageración de las joyas, data más como a la gente de provincia. Y las joyas, hermanos, no son chafas, son joyas. Es oro puro. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero en los últimos 50 años, yo creo que con el alzamiento de China y la reproducción de China, las joyas han tomado un tono distinto. Por ejemplo, los aretes antes tenían que ser aretes de calidad. Ahora parecen de oro, pero quién sabe si sean de oro. Ahora parecen perlas, pero quién sabe si son perlas. Lo mismo sucede con los diamantes. Los diamantes en aquellos tiempos, las piedras preciosas eran piedras preciosas, eran diamantes. El día de hoy una persona puede traer un anillo y puede tener 8 zirconias y puede creerse la divina romana. Entonces eso ha cambiado, el sistema ha cambiado mucho, hermanos. Pero las joyas en aquellos tiempos no eran chafas. Las joyas no se ponían solamente para ver, eran joyas de verdad. Eran oro, eran piedras preciosas, lo cual hacía una gran diferencia en la sociedad. Quien traía joyas era porque tenía ¿qué? Dinero. Hoy quien trae joyas es porque quiere hacerse ver como si tuviera dinero. Y esa es la diferencia. Quiero que vean, porque cuando tratamos de imaginarnos la vida romana, lo que quiero que vean es cuando la gente traía joyas. Hoy en día los que traemos joyas no son joyas. Rara vez son joyas. Y cuando decimos joyas,
nos estamos refiriendo a lo que es real, ¿ok? A lo que es real, porque eso es lo que era una joya, algo que valía muchísimo, ¿ok? Los niños, similar a los adultos, se vestían, y reitero, pasaban de la vestimenta praetexta a la virilis, que era la de los adultos, y para esto se hacía literalmente una iniciación. Cuando un adolescente, recuerden ustedes que la túnica que tenía los bordes morados indicaba que era de la política o que era adolescente, y cuando pasaba a ser adulto, esto sucedía aproximadamente a los 17 años, entonces cambiaba de ser esa túnica a otra túnica, y así es como identificaban cuando alguien era adolescente o cuando era adulto, de esa manera se daban cuenta ellos si eran precisamente esclavos o si no eran esclavos. Yo creo que, no sé si aquí, creo que tengo una foto en el bosquejo, aquí no se ve muy bien, pero en el bosquejo se ve mucho mejor. En el bosquejo se puede ver quién es esclavo y quién no es esclavo. No, en el bosquejo no la puse. Pero los esclavos nunca tenían túnicas blancas, casi siempre eran de color café. Y siempre eran como un vestidito así, colgante, lo puse en el bosquejo. No sé si lo puedan ver, pero así es como se vestían los esclavos. Esa era la manera en que ellos se vestían. ¿Por qué es importante ello? Porque los romanos querían ver quién era esclavo, querían ver quién era libre, querían ver quién era adolescente, querían ver quién era mujer, querían ver quién era político. La vestimenta, hermanos, realmente era una muestra de estatus. No se cubrían solamente por cubrirse el cuerpo desnudo. La vestimenta era una muestra de estatus. Enseñaba, declaraba, decía algo. Entonces, cuando Pablo habla, hermanos, cuando nosotros vemos el contexto de Pablo, por ejemplo, en Timoteo, que vamos a leerlo si me ayudan, en Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 9, ahora no hablamos de los peinados, pero normalmente los espejos de aquellos tiempos no eran espejos como los de ahora, eran espejos como de bronce, entonces la gente no se podía ver muy bien. Entonces eran las esclavas las que peinaban a las dueñas y hacían un excelente trabajo, hermanos, con sus peinados. Pero los peinados de aquellos tiempos, hermanos, eran... déjenles preguntar a las mujeres, ¿para qué se peinan? ¿Cómo lo hago esto? Cuando escogen un estilo de peinado, ¿qué es lo que les hace decidir cuál es el estilo de peinado que van a tomar? Esa es la pregunta que yo tengo. O sea, no se vayan a ofender nadie en cuanto a la pregunta, No estoy diciendo que no se peinan, hermanos, Estoy diciendo cuando se ponen un estilo de peinado, ¿qué es lo que toma la decisión? Porque el hombre normalmente, yo siempre me peino así como de libro abierto. Así soy yo, me peino 1, 2, 3 y ya. Para uno es más fácil, pero nunca van a ver que un hombre se esté cambiando su peinado constantemente. Bueno, nada más Juanito. De ahí en fuera todos somos iguales casi. ¿Se dan cuenta? Pero una mujer no es así. ¿Sí se dan cuenta de eso? Una mujer de pronto trae un peinado, de pronto trae otro peinado, de pronto trae otro peinado. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo toman esa decisión? Ok, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Nada más depende de eso, es lo único que hacen? ¿Qué entenderían ustedes por un peinado ostentoso? Sí, y hoy moños y... un peinado ostentoso es aquel que llama la atención. Por ejemplo, yo veo rayitos como un peinado ostentoso, porque hay veces que uno se pone rayitos, pero no quedan los rayitos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos?
O sea, porque la piel no combina. Es como si pues, yo me pongo, por ejemplo, rayitos güeros. O sea, ¿qué dirían ustedes? No, sean sinceros, ¿no? Si yo me pongo rayitos güeros, ¿qué dirían? Ayúdenme, por favor. Hermana Lola, ¿qué dirías tú? No me queda, pero muchas hermanas aquí sí les queda, según ustedes. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, establecemos que el predicador tiene un estatus más grande cuando todos tenemos, si somos cristianos. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué sería, hermanos? Por ejemplo, cuando el cabello se exagera mucho el peinado, de tal manera que cuando llegan dicen, oye, ya llegaste. Eso también para mí sería algo ostentoso. Bueno, en aquellos tiempos, hermanos, el problema que tenían los cristianos es que muchos esclavos se convertían al cristianismo, ¿ok? Muchos libres se convertían al cristianismo. No sé si es porque... Bueno, espero no tener problemas con la presentación. Muchos esclavos se convertían al cristianismo, muchos libres, mucha gente rica, mucha gente noble. La pregunta que tenían es, ¿cómo debo yo de seguir siendo después de que yo soy cristiano? Y los romanos tenían ese problema. O sea, ahora que yo soy cristiano, ¿cómo debo yo de comportarme? Era la pregunta que ellos tenían. Ok, y fíjate que dice ahí, 1 Timoteo 2, versículo 9, 10 y 11, que lo tengan los dos. Asimismo que las mujeres se también de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres sin expectativa. La mujer aprende en silencio con todas las cosas. Muy bien, entonces ahí hay un protocolo, hermanos, bíblico en cuanto a la vestimenta de la mujer. Tengo problemas con el sistema, no sé, Iván, si me puedes ayudar. Tenemos ya problemas con este sistema, hermanos, y creo que antes estábamos mejor con la computadora sencilla y nada más. Pero bueno, 1 Timoteo 2:9 indica que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Fíjate cómo el decoro, hermanos, cuando decimos decorosa, la idea no es ostentosa, pero aquí sí aplica mucho el ambiente en el que uno se ha criado. Y nosotros en alguien, por ejemplo, que tenemos gente de varias partes del mundo, pues eso puede ser un poquito confuso para muchos, porque por ejemplo, lo que para alguien no es exagerado, para alguien más puede ser exagerado. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Por eso cuando una persona sale y va a la iglesia de Cristo a otro país, a veces te quedas como en shock y dices, ¿por qué están vistiendo así? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Reitero, pero ahí sí todas son de esa área. Pero en el caso de nosotros pues tenemos un poquito más de choque, y el choque tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea general de que todos venimos de varios lugares y tenemos un parámetro más o menos de ello. Muy bien, vamos a seguir entonces con la clase, espero que se pueda estudiar. ¿Alguna pregunta acerca de esto, hermanos? Y luego dice ahí, no con peinado ostentoso, ahí está, o sea, una mujer que profiesa piedad no debería de ostentarse el cabello. Y dices, pero ¿cuál va a ser mi parámetro, Ricardo? Se los pongo de esta manera. Si creen que no se vería bien en mí, tampoco se ve bien en ustedes. Así de sencillo, hermanos. Porque ahorita que yo dije eso, todos digo, no, trate, hermano, ¿qué te pasó? O ya un día que me permitan llegar con eso, no digan que porque llegué con eso. ¿Sí me entienden? No se trata de que yo sea hombre, se trata de que simplemente se vería muy ostentoso. ¿Qué pensarían que ya me dio la crisis de los qué? De los 40. Es lo que pensarían. ¿Qué más pensarían, hermanos? Ayúdenme, hermanos, no se enojen, ayúdenme. No soy apto para enseñar, fíjense hasta eso. Ok, ¿qué más, hermanos? Ridículo. ¿Qué pasó? Ridículo. Sí, échale, hermanos, échale. Porque lo que están haciendo ahorita es que están poniendo ese parámetro en la gente que lo hace. ¿Mande, maná?
Ándale, lo que no hice de joven. ¿Cómo sabes que no me puse rayitos de joven, hermano? ¿Sí? Ok, muy bien, presentación. Y eso es solamente lo que estoy diciendo, hermanos. Es difícil vernoslo, pero es fácil vérselo a alguien más. Y cuando alguien más se lo ves, como que empieza a caer el 20, oye, sabes que esto no es apropiado, esto no está bien. Muy bien, eso es cuando lo estudian. Número 2. ¿Han visto estas iniciales alguna vez? SPQR. Levante la mano si alguien las ha visto alguna vez en su vida. Ok. Levanten la mano si saben lo que significa. Sí, hermano. En latín, no pertenece al Senado y el pueblo de Roma. Muy bien. Senatus Populus que Romanus, que quiere decir el Senado de la gente de Roma. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo trabaja el Senado de la gente de Roma? ¿Cómo trabaja este país, hermanos? ¿Cómo funciona? Es curioso, hermanos, que entró un nuevo presidente y como que cambió el ambiente del país. Levanta la mano, ¿quién lo siente así, hermanos? La pregunta sería, ¿por qué si el Senado no cambió? Ese es un problema ya que tenemos en cuanto a checks and balances. ¿Por qué cambió tanto si el Senado no cambió? Se supone que el Senado es una parte del poder más fuerte o tan fuerte como el presidente. ¿Pero por qué? ¿Cómo trabaja el gobierno? Una vez más, lo he dicho varias veces, en Estados Unidos el sistema legal es muy similar, casi todas las repúblicas son similares a Roma. Porque Roma, hermanos, fue fundada por un hombre que se llamó Rómulo, ¿okay? Por eso se llama Roma, ¿okay? Entonces, cuando Rómulo establece Roma, lo establece en Roma, hermanos, porque ahí se establece la primera, yo creo que tengo que estar moviendo aquí para que nos mueva. Se establece la primera asamblea. Y lo que él ve, dice, manda llamar a la gente, a los padres de familia, a la gente de la comunidad, y dice, ustedes van a representar a sus familiares. Entonces ustedes van a ser la primera gran asamblea del pueblo. Ustedes van a ser el senato, y senato viene de la idea latín anciano, una persona que es anciana. Ustedes van a ser el senato, la experiencia de toda Roma. Esa es la idea general, ¿okay? Entonces, ¿cómo trabaja la política romana? Trabaja muy, muy similar a la política de Estados Unidos, porque realmente lo que hace Estados Unidos es que copia literalmente la esencia, no todo, pero la esencia. Roma primero fue monarquía, después Roma fue una república y finalizó siendo un imperio. ¿Okay? Y todos los gobiernos son distintos en cuanto a eso. Okay. Déjenles digo más o menos cómo funciona la idea de Roma. ¿Okay? Primero, la establece Rómulo, ¿okay? Él forma la primera asamblea legislativa de todo el país o de todo aquel lugar, ¿okay? Y Roma tiene varios propósitos y funciona de varias maneras. Iván, yo creo que te vas a, no sé si... A ver si puedo solucionar eso, hermanos. Entonces, eso es lo que hace Roma. Ok, me permiten, lo voy a hacer con mi tableta. ¿Está bien, hermanos? Ok, porque no se encuentra. Lo acabo de apagar, Iván, mejor porque ni yo me concentro ni se concentra la imagen. Ok, entonces, ¿qué es lo que es el sistema jurídico, hermanos? Es muy sencillo, ¿ok? La idea es que se establece por primera vez en Roma una constitución. Y cuando se establece esta constitución en Roma, hermanos, se establece literalmente el funcionamiento de un país. Y eso no había pasado anteriormente. Cuando se establece literalmente la constitución, hermanos, se establece aproximadamente en el año 400, déjame ver, aquí lo tengo el dato. Se establece 450 antes de Cristo. 4 siglos antes de Cristo se establece por primera vez lo que se viene a conocer como una constitución, la cual dura, hermanos, hasta el año 533 después de Cristo. Entonces, esta primera idea de constitución la hacen los romanos, y en la constitución declara varios derechos, varias leyes, varias formas en cómo ellos se van a conducir
en cuanto al pueblo, cómo se van a conducir, cómo lo van a hacer, cómo se van a desarrollar. Ahora, hay varios abogados, pero para ser abogados no es fácil. En aquellos tiempos había varias formas en que iban a la escuela, pero para ir a la escuela nunca fue pública, hermanos, hasta que Roma entra. Los emperadores empiezan a hacer leyes, hermanos, que empiezan a hacer la educación pública. Para darles una idea, hermanos, antes en la educación romana solamente había 3 materias. Era lo único que enseñaban los romanos, solamente 3 materias. Y solamente ya que se llegaba a una capacidad, ahí los dejaban. Pero esta misma educación era privada. O sea que el sistema, imagínense ustedes si sus hijos no podían ir a la escuela, ¿cómo les afectaría, hermanos? Lo único que les enseñaban en aquel tiempo era la lectura, la escritura y la aritmética. Era lo único que les enseñaban, hermanos. Primero, porque no había tantas materias como las hay el día de hoy. Segundo, porque era privado. Y lo que hace Roma es que por primera vez se establece y se hace público. Y eso no existía, hermanos. Imagínate tú, si tus hijos no pudieran ir a la escuela, ¿qué sucedería con ellos? ¿Mande? Sí, bueno, pero ¿qué pasaría con ellos si no pudieran ir a la escuela, hermanos? Serían analfabetas. ¿Y cómo les afectaría eso? Antes, hermanos, aquí, nosotros hemos visto, esta generación que estamos aquí, hemos visto este cambio. Antes con que trabajaras era suficiente, ahora ya no es así. Ahora ya la mano de obra no es suficiente. Ahora te piden ciertos requisitos. Por ejemplo, ¿qué requisitos te piden? La high school, ya para cualquier trabajo. La high school. Fíjate cómo ha cambiado. En aquellos tiempos no era así. Por eso no ponían la educación como algo público, hermanos, era algo privado. Y normalmente aquellos que eran educados en forma privada, pues ¿cuál era el resultado de ellos? Eran los que venían a hacer ¿qué? Senadores, políticos. Eso es lo que pasaba, hermanos. O sea, entonces la manera en que se manejaba la Constitución era esta, hermanos. Había lo que le llaman ellos, esto es muy importante, la ley de las 12 tablas. Una vez más, eso indica la Constitución. Había jueces, los cuales eran elegidos con especial atención entre los magistrados, ¿ok? Y después de los jueces, ¿verdad? Había lo que se llamaba un jurisconsulto, ¿ok? Que es lo que entenderíamos nosotros como un abogado. ¿Sabes tú, hermanos, aquellos que han lidiado con casos legales, hermanos? ¿Nunca han escuchado esta expresión? Es que el abogado era bueno. A ver, levanta la mano, ¿quién ha escuchado eso, hermanos? Okay. ¿A qué se refiere eso del abogado era bueno? Yo creo que todos los abogados conocen las leyes. Por eso son abogados. El acusado tenía dinero. ¿Ah? El acusado tenía dinero. Ah, sí, no, sí. No, pero la pregunta que les hice es, cuando se dice que alguien dice, es que es un buen abogado, no es que no ignore las leyes, porque si no tuviera la licencia de abogado. ¿A qué se refiere eso, hermano Efraín? Ok, se actualizan, se ordenan, son ordenados. Muy bien. Tony. Y en eso son buenos argumentos. Ah, ahí está la clave. Por ahí lo voy a ir. Emanuel. No, yo estuve solucionando un problema por muchos años. Me recomendaron un abogado. El señor conocía, estaba enterado de todo y tenía influencia también. Ah, ok. So, buen abogado es tener influencias. Y mucha experiencia también. Ok. En la educación romana, hermanos, había una materia. Cuando eras niño te enseñaban lectura, escritura y aritmética. Y así te dejaban ya. Ok. Cuando tú llegabas y querías ser docente, querías ser lo que entendemos como universidad, eso era todavía mucho más difícil, ya que los niños no recibían educación, mucho menos, gracias amigo, ya que los niños no recibían educación, mucho menos los adultos. O sea, si un niño no recibía su educación de pequeño, no iba a ser buena persona. Pero había una clase muy interesante, hermanos, que se relata, cuando un niño aprendía esas 3 materias, muchas veces
podía continuar. Y la única preparación que tenía, hermanos, era una preparación que se abre por docentes y que se enfocaban totalmente en gramática, donde enseñaban literatura a los jóvenes, y posteriormente eran instruidos por los retores, quienes se ocupaban en la enseñanza de la retórica. ¿Saben qué es la retórica, hermanos? Dice Tony, no sé ni de qué estás hablando. Muy bien. Es el arte de orar, la oratoria, homilética, para que me entiendan. Eso es lo que es la retórica. Entonces, es interesante, hermanos, porque un buen abogado, y esto yo lo he visto aquí en la congregación, tienes una abogada que es buenísima, o un abogado que es buenísimo, y llega otro caso y no hace el mismo trabajo. Pero te voy a decir el secreto, es que no solamente se trata del abogado. ¿De qué más se trata, hermanos? No solamente se trata del abogado. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Hermano Enrique. Buena labia, sí, eso es claro. Muy bien, hermano, tener buena labia, sí. Pero una persona puede tener buena labia, puede ser una excelente abogado. Por eso estudiaban la mayoría de los jóvenes que entraban ya a la parte posterior en Roma para orar, a la oratoria. ¿Cómo lo voy a hacer para mejorar mis argumentos, para poder convencer, para la política? No lo sé. Creo que depende del caso, hay unos más. Sí, depende del caso, claro. También depende de la persona. Sí, pero no tanto, hermanos. También depende de la persona, del cliente. Porque si al cliente o a la persona no le importa su caso, menos debe importar al abogado. Y los abogados decimos que son buenos cuando empiezan su carrera, cuando tienen solamente 3 clientes. Pero pasa un año y cuando ya tienen 10 clientes, ya no están lidiando ellos con sus casos, ahora tienen asistentes que lidian con los casos. Y pasan 10 años y tienen 100 clientes, ya no son ellos los que lidian con el caso, sino son los asistentes de los asistentes de los asistentes que lidian con sus casos, o ya son otros abogados que están lidiando. No es que el abogado haya dejado de ser bueno, es porque si un abogado tiene que ser organizado, tiene que tener contactos, tiene que hacer todo eso. Pero si al cliente no le interesa, hermanos, al abogado no le va a interesar. ¿Y sabes qué tiene que hacer la persona, el cliente? ¿Saben qué tiene que hacer? Estar sobre ellos. Estar sobre ellos. ¿Qué pasó con mi caso? ¿Dónde está mi caso? Porque a veces el abogado dice, necesito estos papeles, y el cliente se tarda los años para entregar los papeles. O el cliente ni tiene los papeles. Y esa idea, hermanos, es que un abogado aprendía la oratoria, pero el día de hoy no depende del abogado solamente, depende del cliente. Porque hay clientes buenos y hay clientes malos. Hay clientes que ni sus papeles tienen, y hay clientes que ya están adelantándose, teniendo todo en orden. ¿Qué pasó con mi caso? ¿Dónde estamos? ¿Ya te entregué esto? ¿Qué está pasando? Tienes que estar al tanto de ellos. Porque si a ti no te interesa, a ellos no le van a interesar. Hermana Sainz. Sí, los otros días una vez me habló y le pidió el favor que si podía ir a recoger unos papeles con un abogado en México, porque estaba supuesto a seguir su caso, porque el abogado no hacía nada por él. Entonces fuimos a recoger los papeles, porque el señor no tiene el carro. Entonces mi esposo le hizo la pregunta al señor, le dijo, ¿qué pasó? ¿Que no hay caso en esto que él está peleando? Dijo, no, eso es simplemente contratar con ese señor no se puede. Digo, porque ni atiende las llamadas, ni está pendiente para lo que yo le hablo. Digo, yo no puedo lidiar con eso. Y es por eso que el abogado le dejó el caso. Porque era difícil comunicarse con él y si se comunicaba no sé cuántos días. Muy bien. Exactamente, ese es el punto, hermanos. Así que la escuela, hermanos, en aquellos tiempos, los maestros eran modestos, los maestros
a menudo eran improvisados, los maestros lo hacían en lugares de negocio, enseñaban en trastiendas debajo de los pórticos. Ok, reitero, eran los hijos de las familias de clase alta los que tenían clases privadas. La educación cuesta, hermanos, y la educación costaba en Roma. Si querías que tu hijo fuera político, tenías que, después de acabar su gramática, su literatura y su aritmética, tenías que meterlo luego a lo que eran las escuelas posteriores donde les enseñaban la oratoria. Y los mejores políticos, hermanos, salían de Roma, porque habían pasado por un proceso total. Muy bien, entramos a la parte final. Se sigue pagando la estatua, hermanos. Entramos a la parte final. Entraremos a la parte final, que es la parte de la religión. Preguntas hasta aquí, hermanos. Estamos viendo el vestido, estamos viendo el gobierno, estamos viendo brevemente la educación y entramos a la religión. Hermano Rigo. ¿Qué significa eso de la perra como criaturas separadas? La perra es la mascota de una divinidad griega. No sé si es cuando lo vimos cuando veíamos Hechos, creo que Hechos 17, 18. Entonces, se supone que el animal, la diosa, provee alimento a niños. O sea que ese animal recibe alimento o le da alimento a los romanos. Entonces el logotipo de ellos es que Roma, aunque fue establecido en forma legal, Roma estaba totalmente mezclada con su religión. La religión era parte de eso. Y es más, el lugar donde se llevaba a cabo la asamblea, por eso siempre está ese logotipo, el lugar donde se llevaba a cabo la asamblea se llamaba la curia. Hasta el día de hoy lo puedes ver. La curia es el lugar donde se llevaba a cabo la asamblea del Senado y tenía como imagen la mascota de esta divinidad y decía que le estaba dando de comer a ellos. Entonces cuando vas a Roma el día de hoy lo que ves esa mascota por todos lados, pero es una divinidad, es parte de un dios, muy bien, preguntas, hermanos, preguntas hasta aquí. Preguntas. ¿Sí, Vita? Aquí, disculpa que me regrese a lo de la vestimenta. Ajá. Porque ya es que dice no peinados ostentosos, ni oro, ni perla. Nosotros usamos todo eso ahorita. El oro, las perlas. Entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar eso? Bueno, es la ostenticidad. No es que esté mal usar un anillo. Lo que está mal es usar 5 anillos. No es que esté mal usar un arete. Lo que está mal es que el arete sea muy grande, que sea ostentoso. El parámetro es ese. Porque la parte decorosa se emplea aún en las joyas. Y en el contexto cultural de ellos, ¿qué era lo que pasaba? No quería decir que la gente importante o que tenía dinero iba a dejar de usar sus joyas. Pero sí lo que quería decir es que iban a bajarle al nivel de joyas que utilizaban. Ese es el ambiente en el cual se está llevando a cabo. Por lo mismo, el día de hoy, hermanos, creo yo que es la misma idea. El día de hoy tiene que ver con ello. Voy a apagarles, ¿está bien, hermanos? Lo vamos a hacer sin pantalla porque nada más veo que se voltean y digo, ya están desesperando ustedes, imagínense cómo estoy, hermanos. Así que, muy bien. Entonces, ese es el contexto principal. Muy bien, preguntas, hermanos. Ok, veamos la parte de la religión, ¿ok? Veamos la parte de la religión. Nada más quería establecer esa parte de la educación porque la educación es pública para nosotros, eso vino de los romanos. Porque si viviéramos como antes, ninguno de nosotros tendría a sus hijos en la escuela. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes lo difícil que sería, hermanos. Eso. Hablaba de la ley para que vean la influencia del Senado. El que era político era una persona preparada, pero es porque venía de gente de dinero. Porque si no, no hubiera podido tener educación. Y si no hubiera podido tener educación, no hubiera podido ir a la escuela posterior. Entonces, la gente, los senados, los políticos era gente de dinero. Por eso el día de hoy, hermanos, es la mayoría de los políticos, muy pocos, es gente que no tiene dinero. Porque los que van a ciertas universidades, ¿me entiendes? Es gente que tiene dinero.
Y reitero, aquí son dos personas, tanto los jueces como los abogados, todo tiene que ver con el cliente también. La educación tiene que ver con la persona. Si una persona quiere educarse, puede el día de hoy. En aquellos tiempos no podía. Pero si quiere, tiene que buscar los medios para poderse educar. Si no, no se va a educar y eso le va a fallar en toda su vida. En la parte de la religión, hermanos, los griegos, los romanos eran politeístas. Esto lo hemos visto ya varias veces. Los romanos eran politeístas. Entonces, cuando entremos a esta parte de Romanos, hermanos, específicamente al primer capítulo, vamos a entender un poquito más cuál era el problema de ellos. Es que ellos creían en muchos dioses. Y es que los dioses en los que ellos creían eran dioses que personificaban fenómenos naturales. Entonces, ese era un gran problema para los romanos. Cuando llega Pablo y escribe la carta, está hablando de gente que creían muchos dioses y que veía la naturaleza como sus dioses. ¿Ok? Eso es lo que miraremos también en Romanos capítulo 1. Las prácticas religiosas consistían en hacer ritos donde se sacrificaban animales domésticos para ganar el favor o para quitar la ira de sus dioses. Eso es lo que ellos hacían. Ok, y las divinidades estaban relacionadas con el mundo, con la naturaleza, como les digo yo. Ok, esto es interesante. Cuando Roma se empieza a expandir y empieza a tomar pueblos, aldeas, al tomar pueblos y aldeas toman sus dioses, sus divinidades, sus prácticas. Entonces lo que quiere hacer Roma es que quiere eliminar todo eso. Pero como es difícil quitarle eso a los pueblos, hermanos, lo que hace Roma es que adapta a los dioses. Por eso eran tantos dioses en Roma, porque como conquistaron tantas aldeas, tantos pueblos, tantas ciudades, y con esas conquistas conquistan sus propios dioses, pues lo que hacen es que ponen como parte de ello todo lo demás. Ok, Grecia tuvo mucho que ver. Cuando Roma toma Grecia, pues sucede lo mismo. Ok, los dioses romanos o grecorromanos hermanos están basados en 12 dioses, ok, son 12 dioses romanos, que lo voy a mencionar solamente. 3 divinidades principales, que es la tríada capitolina, le llaman, que es Júpiter es Zeus en griego, que es Juno es Hera, y que es Minerva, y Minerva es Atenea, ok, son los 3 dioses principales de los romanos, ok. Después de ellos se le añade Marte, que realmente es Ares para los griegos, Febo, que realmente es Apolo para los griegos, Venus, que realmente es Afrodita para los griegos, Diana, que realmente es Artemisa para los griegos, Neptuno, que es Poseidón para los griegos, Baco, que es Dionisio para los griegos, Mercurio, que es Hermes para los griegos, Vulcano, que es Hefesto, Ceres, que es Demetria. Entonces lo que hacen los romanos es que toman los dioses y les cambian el nombre. Es lo que hace la iglesia, la religión popular. Toma los dioses y le cambia el nombre. Y se mantienen los mismos ritos. ¿Ok? Pero ciertamente para los griegos, como en el caso de Efesios, lo conocían por Afrodita, aunque realmente era Diana. ¿Se acuerdan que dice Diana la diosa? Pues realmente esa Diana es Artemisa. Es la misma. Es lo mismo, o sea, pero los romanos lo adaptan y se mantiene en la parte griega porque los griegos lo reconocen como un área. Como aquí tenemos ya un lugar que se copia la Basílica de Ciudad de México. Eso no hubiera pasado aquí si no hubiera tanta inmigración mexicana. ¿Y qué es lo que hace? Se empieza a adaptar. Tú le preguntas a una persona católica americana, blanca, quién es Guadalupe, ellos no saben. ¿Ok? Pero ya después de tanta inmigración y de tanta influencia cultural, va a llegar un momento que ellos van a empezar a reconocer y lo van a adaptar. Lo que parece la Virgen María, para el mexicano es la Virgen de Guadalupe. ¿Okay? Pero esa es la idea general de lo que pasaba con Roma. Ok, también otra cosa que ellos creían, hermanos, y con esto voy a terminar, ellos creían, hermanos, en el culto a los lares penates, que le llamaban ellos. Los lares penates, hermanos, para ellos, ustedes han visto la película del Gladiador, ¿va? ¿Todos la han visto? En la película del Gladiador, hermanos, en la entrada de su casa
tiene como varias velas y tiene muñequitos. ¿Sí lo han visto? Ok. Y esos muñequitos son su papá, son sus abuelos. Esos muñequitos son sus familiares, sus antepasados. Pues este culto, hermano, que es romano, que se le llama los lares penates, ok, habla de que ellos creían que las familias que ya habían muerto, de alguna u otra manera, hermanos, los protegían desde el más allá. Y ellos, en vez de hablar con los dioses, a veces hablaban con sus antepasados. Por eso el hablar con muertos está prohibido en la Biblia. Tiene que ver con esta idea general, ¿ok? El hablar con muertos. Muy bien. Y la mayoría de las juntas políticas se hacían en templos paganos. La curia era ligada a un templo pagano, eran lugares santos, sagrados. Entonces la política estaba muy inmiscuida con la religión, y cuando empezamos a ver Romanos, desde el principio nos empezamos a dar cuenta de los problemas que tenían los romanos en su ámbito cultural. Muy bien, preguntas finales, hermanos. Disculpen por los problemas de la proyección, lo siento mucho, hermanos, que no pudimos ver algunas imágenes, y disculpen por la distracción por ello, hermanos. Preguntas finales. ¿Cómo aplicamos esta clase a nosotros, hermanos? ¿Habrá alguna manera para aplicarla a nosotros? Hermano Iván. Es interesante que desde hace mucho tiempo se tiene que hablar de la vestimenta y no se tiene que vestir. Creo que es un problema eterno, ¿verdad? Que la generación de que hablar de la vestimenta. Claro, la vestimenta es algo que va a estar aquí por toda la vida. Pero ¿estamos todos de acuerdo que sabemos cuando algo se ve mal? ¿Estamos de acuerdo? Depende de la edad, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que cuando algo se ve mal, hermanos? Dice una persona así: ¿cómo podemos mejorar nuestra vestimenta? Si mi papá me dijera algo en cuanto a lo que me he visto, ya no está bien. Si me avergonzaría llevarlo a un lugar público, ya no estaría bien. Si mis abuelos me vieran, se sentirían orgullosos, ya no estaría bien. Hay parámetros para poder definir eso. Pero también hay gente que no tiene vergüenza. Es una realidad. Que no le importa lo que la gente diga. Ojalá no haya de esos en la iglesia, hermanos. ¿Okay? ¿Qué más? Jaime. Amigos, como los imperios del pasado, como el griego, como era el romano, como hasta la fecha incluso, por las cosas que hicieron y así poco a poco van a llegar hasta nosotros. Claro. Esta idea de las cortes, esta idea de los jueces, esta idea de que alguien se presenta ante las cortes, como aquí, eso viene de los romanos. O sea, esta idea de que según cada tantos años tiene que cambiar el senador, esa idea viene de los romanos. Que quiere implementar Donald, esa idea viene de los romanos. 5 años y decidían ellos, ¿te quedas o te vas? Según cómo hayas, si eres digno de llevar el título de senador. Pero sí, tiene mucha influencia en nosotros, desde aquel día hasta el día de hoy. Y lo estamos viendo para que si contemos con los romanos, tengamos un ámbito cultural de ellos. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? El pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser como el siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, se va, nadie
venceremos, vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos, vamos ya, sé valiente, Dios con nosotros va, rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab, solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús.